El Evangelio nos narra esta historia tan llena de pintorescos detalles, de este endemoniado, que nos cuenta el Evangelio vivía en el cementerio y salía de los sepulcros, poseído por un espíritu impuro, bajo el dominio de Satanás. Sin duda que esa es una imagen del hombre antes de la venida de Cristo. El hombre degradado, animalizado, sometido al poder del maligno y prisionero de la muerte. Y al final del Evangelio nos encontramos ese mismo hombre sentado, vestido en su sano juicio y con el deseo de seguirlo a Cristo. Una transformación total. Esa transformación es un símbolo de la redención, de lo que Dios quiere hacer en cada hombre y en cada mujer. ¿Y cómo lo hace Jesucristo? Lo hace fundamentalmente a través de los 7 sacramentos que transforman nuestro corazón, configurándolo al corazón de Jesús. Hoy nosotros vamos a meditar sobre el sacramento del bautismo, el primero de los 7 sacramentos, el sacramento que nos hace pasar de vivir bajo el dominio de Satanás a comenzar a estar bajo el señorío. El bautismo, que es muy importante porque es la puerta a los demás sacramentos. Por eso muchas iglesias antiguas, y si nosotros tuviéramos que construir una iglesia ideal, la pila bautismal tendríamos que colocarla en la entrada, porque es a través del bautismo como ingresamos en toda esta economía de los sacramentos, en esta dinámica por la cual Dios va tomando cada vez más posesión de nuestra vida. Este sacramento nosotros lo conocemos casi siempre con el nombre de bautismo. ¿Qué significa bautizar? En la lengua de la cual proviene este término significa sumergir, porque la forma en que inicialmente se daba este sacramento era por inmersión, sumergiendo a la persona 3 veces en el agua. Pero muy pronto se comenzó también a realizar a través del gesto de la infusión, es decir, como lo conocemos nosotros, derramando agua sobre la cabeza. De todas maneras, el verbo sumergir nos dice mucho, porque no solo consistía el bautismo en sumergirse en el agua, sino en el sumergirse en el misterio de Cristo, o mejor todavía, ser sepultados con Cristo, que estuvo 3 días en el sepulcro, morir con Él para resucitar con Él. Eso significaba las 3 veces que el bautizado se sumergía en el agua y volvía a salir. También este sacramento se conoce con el nombre de iluminación, porque la luz de Cristo comienza a brillar en la oscuridad, en las tinieblas del alma que estaba en pecado. Por eso también a los recién bautizados se los llama neófitos, aquellos que han recibido la luz, los nuevos iluminados. Por último, otro de los nombres del bautismo es nuevo nacimiento. El bautismo es volver a nacer. Recuerda que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El bautismo, queridos hermanos, ya estaba como preanunciado en el Antiguo Testamento.
Hay 4 acontecimientos, realidades que nos ayudan a comprender el bautismo. La primera de ellas es el diluvio. ¿Por qué el diluvio? Por estos días que hemos tenido tanta lluvia, capaz que no hemos acordado de Noé. Ya que el diluvio es prefiguración del bautismo, porque a través del agua Dios purificó el pecado, borró la maldad sobre la faz de la tierra y dio origen a una nueva creación. Eso es lo que sucede en el bautismo. Dios borra el mal y comienza una nueva realidad. También un gran símbolo del bautismo es el rito de la circuncisión que realizaban los judíos, porque tiene este carácter de hacer ingresar a quien recibe este signo en el pueblo de Israel. Para nosotros el bautismo es la circuncisión del corazón, el signo de la alianza que Dios sella con nosotros, miembros de la Iglesia. Por último, el más conocido de los símbolos del bautismo en el Antiguo Testamento es el que recordamos todos los años en la Vigilia Pascual. Vieron que la Vigilia Pascual, el sábado a la noche, se leen muchas lecturas del Antiguo Testamento, pero hay una que nunca se deja de leer, y es la que nos narra el cruce del Mar Rojo. ¿Por qué es un símbolo del bautismo? Porque a través del agua ellos pasaron de ser esclavos a ser libres. Y porque en el agua del Mar Rojo Dios sepultó al faraón y a sus ejércitos, que son un signo o un símbolo del demonio. Entonces, a través del agua, Dios destruyó el poder del demonio que mantenía prisionero a su pueblo. ¿Y qué nos enseña Jesús sobre el bautismo? Dijimos ayer que todos los sacramentos son instituidos por Cristo. ¿Cuándo? ¿Cómo instituye Cristo el sacramento del bautismo? Sabemos que Él comenzó su ministerio público bautizándose en el Jordán. Hay una gran diferencia entre ese bautismo y el nuestro, pero hay también algunos elementos comunes. Se realizó con agua, allí Dios lo proclama públicamente su Hijo y visiblemente recibe el Espíritu Santo. Todo esto lo vamos a reencontrar en el bautismo cristiano. Después Jesús le dijo a Nicodemo las palabras que yo ya les comenté recién. Para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Claramente está hablando del bautismo. Y si pensamos en el agua, ¿cómo no recordar el texto tan hermoso de Juan 19, que nos dice que cuando el soldado atravesó el costado de Jesús, que brotó sangre y agua? Ese agua que brota del costado es también un símbolo del bautismo. Por último, al final del Evangelio de San Mateo, Jesús le dice a los apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato misionero que reciben los apóstoles encierra esencialmente también la misión de bautizar. Bautizar en el nombre de la Trinidad. Y así lo hicieron. En los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar a los apóstoles y a los después colaboradores suyos bautizando. Y a San Pablo lo vamos a encontrar también dejándonos hermosas enseñanzas sobre el bautismo. ¿Quién puede realizar el bautismo? ¿Quién puede administrarlo? Bueno, de manera habitual lo hace el obispo, el sacerdote y el diácono. Pero la Iglesia nos enseña que el bautismo es necesario para la salvación.
Es cierto que aquellas personas que sin culpa suya no conocieron a Jesús y no pudieron recibir el bautismo, pueden salvarse porque Dios les ofrece la posibilidad de unirse al misterio pascual de Cristo sin el sacramento. Pero el camino ordinario para alcanzar la salvación, ¿cuál es? El bautismo y los demás sacramentos. Y el bautismo es el primero y el más necesario para la salvación. Por eso la Iglesia, reflexionando sobre esto, nos enseña que cualquier persona, incluso no católica, puede administrar el bautismo en una situación extrema. Yo supongo que ya lo sabían esto, pero lo digo así clarito por las dudas, porque quizás nunca lo habían escuchado. Cualquier persona en una situación extrema puede administrar el bautismo. De hecho, en las clínicas, en los sanatorios, cuando los bebés están enfermos, muchas veces las familias nos llaman a los sacerdotes para administrar el bautismo. Pero si no se lo puede llamar al sacerdote, o si el riesgo de muerte es inminente, la enfermera, el médico, cualquier persona de allí puede e incluso debe administrar el bautismo, teniendo el consentimiento de los padres, así en general, pero incluso nos enseña la Iglesia que cuando el riesgo de muerte es inminente, podría hacerlo sin el consentimiento de los padres. ¿Por qué? Porque ese niño que está en riesgo de morir, regalándole el bautismo, estamos regalando el cielo. Estamos dando la vida eterna. Por si alguna vez les toca, o les toca enseñarle a alguien, recuerden, ¿qué hay que hacer? Echar 3 veces agua, habitualmente sobre la cabeza del niño, pero si la cabecita no se pudiera echar agua, puede ser en otra parte del cuerpo, basta con 3 gotitas, pero sí o sí tiene que haber agua, y decir la fórmula: nombre, y yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, porque el bautismo es necesario para la salvación, es el camino ordinario para la salvación, cualquier persona, en caso de necesidad, lo puede administrar. Y aquí abrimos como una pequeña ventanita y decimos: ¿qué pasa con los niños que mueren sin el bautismo? Hijos de familias cristianas o no. ¿Qué sucede con sus almas? ¿Se salvan? ¿No se salvan? Durante un tiempo en la Iglesia existió la doctrina del limbo. Quizá alguno de ustedes escuchó hablar del limbo. ¿Qué era el limbo? Era un lugar donde los niños muertos sin bautizar y las personas que no habían recibido el bautismo pero habían sido buenas, no sufrían porque no habían sido pecadores, habían sido justos en el caso de las personas adultas, pero tampoco lo veían a Dios. ¿Sí? Sería como un lugar ni el infierno ni el cielo. Era un lugar de una felicidad natural. Pero la Iglesia no ha recogido esa doctrina del limbo en su enseñanza. Por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica no se habla del limbo. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia? Los niños, a los niños que mueren sin bautismo, la Iglesia los confía a la misericordia de Dios. ¿Cuál es el fundamento de esa confianza? El amor que Jesús tenía por los niños y su deseo de que todos se salven. No podemos dar con total seguridad que esos niños están en el cielo, porque la palabra de Dios no nos permite afirmarlo, pero podemos confiar con corazón tranquilo en el amor y en la misericordia de Jesús. ¿Y quién puede recibir el bautismo? Y bueno, veníamos hablando siempre de los niños, pero algunos presentan una objeción. Seguro que ustedes han recibido muchas veces la visita en sus casas
testigos de Jehová o tienen amigos, familiares y que le cuestionan: ¿por qué ustedes los católicos bautizan a los niños? Porque San Pablo dice que para el bautismo es necesaria la fe y un bebé no puede hacer un acto de fe. ¿Qué nos responde la Iglesia? Nos responde que, en primer lugar, el bautismo es la iniciativa de Dios. Es Dios que gratuitamente sale al encuentro del hombre para salvarlo. Y eso se subraya en el bautismo de los bebés. Los bebés no hacen nada y reciben la salvación como un regalo. Y se los bautiza en la fe, pero no en la fe de ellos, sino en la fe de sus padres. Por eso la Iglesia, de manera habitual, para bautizar, necesita que venga la mamá y el papá, o la mamá, o que venga algún familiar, al menos que diga: yo creo y yo me voy a hacer cargo de la educación en la fe. Entonces, el bautismo de niños fue realizado ya en la Iglesia desde los orígenes. Hay testimonios en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Son bautizados en la fe? Sí, pero no en la fe de ellos, sino en la fe de la Iglesia. En una persona que tiene uso de razón, que puede ser un niño o un adulto, para recibir el bautismo se requiere una preparación que se llama el catecumenado, y requiere que la persona se convierta realmente, decida cambiar de vida, dejar el pecado, renunciar definitivamente a Satanás. Por eso el bautismo de un adulto suele suponer un proceso muy profundo y que a veces las personas lo comienzan pero no lo llegan a terminar porque después les cuesta decidirse definitivamente por Jesucristo. Cualquier persona entonces no bautizada puede bautizarse. ¿Se puede recibir 2 veces el bautismo? No. El bautismo es uno de los sacramentos que imprime carácter, que deja una marca indeleble y que por lo tanto se recibe una sola vez en la vida. Por último, ¿qué hace el bautismo en nosotros? ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Ya hemos mencionado varias cosas, pero como para resumir. El bautismo borra el pecado original, y si la persona tiene pecados propios, todos los pecados personales. Lava el alma, la limpia, la purifica de todo pecado, de toda mancha, de toda oscuridad. Por eso uno de los ritos del bautismo que nos habla de esto es colocar al bebé o al adulto la vestidura blanca, que simboliza la inocencia total de sus corazones. El bautismo nos hace recibir el don del Espíritu Santo. En realidad es el Espíritu Santo el que borra los pecados, pero no solo borra los pecados, el Espíritu Santo te transforma por dentro, haciéndote hermano y miembro de Jesús, es decir, configurándote con Jesús y por lo tanto haciéndote hijo ¿de quién? De Dios Padre. Por eso a partir del bautismo tenemos el Espíritu Santo, somos hermanos, miembros de Jesús, podemos llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Y por último, otro efecto del bautismo es hacernos miembros de la Iglesia. Dijimos recién, somos miembros de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y por lo tanto comenzamos a formar parte de esta grande y maravillosa familia que se extiende por todo el mundo, pero que también atraviesa el tiempo. Nosotros somos parte de esta gran familia en la cual también están
los santos. Los santos viven unidos a nosotros, hoy, siempre. Siempre podemos contar con la intercesión de ellos, que nos consideran verdaderamente nuestros hermanos. Pidámosle al Señor entonces, darnos cuenta del gran regalo que hemos recibido en el bautismo. Lo recibimos como un germen, como una semilla. Si ustedes hoy están acá, es porque también después sus papás, o ustedes mismos cuando fueron más grandes, asumieron ese bautismo, le dijeron a Jesús, realmente Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Pero que nunca olvidemos que allí reside nuestra grandeza, nuestra dignidad. ¿Cuántas veces las personas en el mundo se jactan de ser hijos de personas famosas, políticos, cantantes, deportistas? Nosotros podemos gloriarnos de algo impresionantemente bello. Somos hijos de Dios. Y en la iglesia, queridos hermanos, cada bautizado tiene una misión. Hemos recibido un nombre también en el bautismo, que significa que somos únicos para Dios, somos importantes para Él. En el misterio de la iglesia, cada miembro es necesario. Ojalá que siempre descubramos la maravilla que es el Hijo de Dios. Ojalá que nunca nos avergoncemos de ser miembros de la iglesia. Y que así como Jesús le dijo a este endemoniado, después que lo curó, que lo liberó, vete a tu casa con tu familia, anuncien todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. Ojalá que también nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, demos testimonio de esta nueva dignidad de la cual ojalá hoy nos hayamos vuelto más conscientes. Que la Virgen María, a quien también recibimos como madre cuando somos bautizados, nos haga sentir hoy su cercanía maternal, nos ayude a vivir esta santa misa. Ave María Purísima, sin pecado concebida.